Buenos días, dice. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos. ¿Cómo han pasado? Buenos días. Licenciado, buenos días con todos. ¿Cómo están, chicos? Un gustazo escucharles, esperando pues que se encuentren muy bien, ¿no? Abrigarse bastante. El clima está con el corazón de su ex, saben decir por ahí, ¿no? Tenemos que abrigarnos bastante, por favor. El clima está muy fuerte y obviamente pues pueden aparecer las enfermedades, ¿sí? Así que por favor nos debemos abrigar bien, tomar vitaminas, siempre llevar lo que es sacos grandes, un paraguas, porque el clima obviamente está sumamente difícil, ¿no? Bien, adicionalmente a eso, por favor, no nos olvidemos de registrar la asistencia, ¿sí? Estamos cerca de 10 participantes y solamente 2 personas han registrado la asistencia, ¿sí? Bien, chicos, vamos a seguir avanzando, por favor, en nuestro contenido. Y el siguiente tema que nosotros vamos a revisar es acerca de la cultura y el arte del Imperio Bizantino, ¿no? Como ustedes saben, el Imperio Bizantino prácticamente fue la continuación directa del Imperio Romano, ¿no? Ahora, si recordamos un poquito, el emperador que dividió directamente estos territorios fue directamente Teodosio, ¿no? ¿Con qué finalidad? Con la finalidad directamente de añadir más territorio y sobre todo directamente en que sus hijos en Honorio y en Acadio directamente anexar, puedan tener lo que es el control directo de estos territorios, ¿no? Como ustedes saben, el Imperio Romano prácticamente dividió todo su territorio en sus dos hijos. Sin embargo, el ataque de los pueblos bárbaros permitió que el Imperio Romano de Occidente cayera directamente bajo los bárbaros, mientras que el Imperio Romano de Oriente directamente logró perdurar 1000 años más, ¿no? Porque obviamente llegaron a tener acuerdos, convenios con los pueblos bárbaros para que ellos directamente no les atacaran, ¿no? Y directamente, pues, el Imperio Bizantino logró dar una continuación a las actividades que realizaban los romanos en las obras de arte, en el conocimiento, en la construcción de monumentos, y que obviamente el Imperio Bizantino dio su propio toque con el pasar del tiempo, ¿no? Ahora, ¿qué es el arte bizantino? Me ayuda, por favor, en la lectura, el señor o la señorita. La señorita Dalila, por favor. Buenos días, Lisa. Ya le ayudo. ¿Qué es el arte bizantino? El arte bizantino se decía que era la magia que poseía un artista. Su origen viene, su origen viene del siglo Cuarto. cua- cuatro, perdón, sí, después de Cristo. Tuvo unos enlaces muy fuertes con el mundo helenístico y fue una evolución, o mejor dicho, una continuación de arte papel, paleocris- paleocristiano oriental. Este estilo de arte se desarrolló en el Imperio Romano de Oriente, donde, donde brota hasta el siglo XV. Una vez se desarrolla en otros países, llega hasta hasta el este de Europa. Varios eventos afectan su desarrollo. Los más notables son el movimiento iconoclasta del siglo VIII y en el siglo X la ruptura entre la Iglesia de Oriente y la de Occidente. Este arte produce una arquitectura monumental manifestada en sus iglesias, unos espléndidos mosaicos e impresionantes esculturas. Dos ciudades de particular interés para para el arte bizantino son Bizancio, Constantinopla y Ravenna. Excelente, señorita 10. Muchísimas gracias. Muy bien. Entonces, prácticamente podemos mencionar que el arte bizantino obviamente se dio en el siglo IV después de Cristo, ¿no? Y obviamente contenía pues rasgos cristianos, bases romanas
y eso directamente permitió que esas obras de arte directamente impuestas por el Imperio Bizantino sea expandido por todo el mundo, ¿no? Si bien es cierto que aparece lo que son movimientos, uno de los movimientos más representativos es el movimiento iconoclasta, ¿no? Que apareció en el siglo octavo hasta el siglo XI, ¿no? ¿Qué sucede acá? Era un movimiento que prácticamente mencionaba algunas características importantes de las obras de arte. Es decir, el movimiento iconoclasta mencionaba que debería ser pintado lo que son las obras de arte, en este caso resaltando a Jesús, a José y María, y mientras que para aquellos años también aparece otro grupo importante, ¿no? El movimiento de los iconódulos que se le conoce, ¿no? En cambio, ellos manifestaban de que solamente Jesús tenía que ser representado, ¿no? Y en su momento también llegaron a tener conflictos tanto en estos movimientos artísticos por la representación directa, en este caso, de Jesús, de María, de los apóstoles, y obviamente el otro grupo es solo en representación de Jesús, ¿no? Y eventualmente pues tuvieron algunos enfrentamientos. Si bien es cierto, dentro del arte bizantino, podemos mencionar que las obras de arte prácticamente más decorativas o que más características tienen está directamente en las iglesias, ¿no? Y dentro de las iglesias, obviamente, pues la representación directa del aspecto religioso, de los emperadores y sobre todo directamente de la representación de su religión. Ahora, ¿qué religión contaba el Imperio Bizantino? 10 en este momento. Cristiana. Excelente, muy bien. Y por ende, pues, la representación directa era en base a estos personajes que tenemos aquí, ¿no? Por ejemplo, ¿quién será este personaje de aquí? Jesús. Pedro, Excelente, muy bien. ¿Acá? Sí. José, José, muy bien. ¿Acá? María. 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 Excelente. Entonces, miren, una representación directa del cristianismo, ¿no? Y obviamente las ciudades más representativas dentro del arte estaba Bizancio, Constantinopla y Ravenna. ¿Ravenna dónde queda? ¿En qué país quedaría Ravenna en la actualidad? Diez en este momento. A ver. En Italia. En Italia, excelente, ¿no? Acá, por ejemplo, en esta obra de arte, como ustedes pueden ver, no necesariamente está completa, porque obviamente con el pasar del tiempo también se han destruido, ¿no? Pero en fin, aquí podemos ver también lo que son escritos, ¿ya? En donde manifiestan directamente su religión, ¿no? Y el material, en este caso, los mosaicos, que también son formas de decorar esas obras de arte, todavía siguen permanentes, ¿no? Excelente, pasamos por favor. Historia del arte bizantino. ¿Me ayuda por favor el señor o la señorita? La señorita Margarita Garcés, por favor. Señorita Buenos días, Margarita. dicen. Muy buenos Sí, estoy días. aquí. Por favor. Ya, dice, historia del arte bizantino. Este arte surgió por la división que hizo Teodosio a sus hijos y le dejó a Arcadio el Imperio Oriente. Es por ello por lo que comienza el Imperio Bizantino, tras la caída del Imperio Romano, que cae en poder de los bárbaros, hace que a capital del Imperio Bizantino se convierta en la capital de la cultura en el mundo occidental. Es por eso por lo que nace este concepto de arte que posee influencias griegas, romanas, orientales y helenística. Este tipo de arte se divide en 4 etapas, grandes en las cuales se muestran influencias. Primera edad de oro del Imperio Bizantino. Va desde el año 527 al 726.
En estos años aparece la iconoclasta. Las discusiones iconoclastas que se prolongaron desde el año 726 hasta el 843. Fue una discusión muy violenta en la que hubo una crisis artística. Fue creada por los iconoclastas hacia los iconódulos. Segunda Edad de Oro del Imperio Bizantino. Va desde el año 913 hasta el 1204. En el instante en que los cruzados devastan con Constantinopla. Tercera Edad de Oro del Imperio Bizantino. Va desde el año 1261 hasta el 1453. Esta edad surge cuando los turcos conquistan Constantinopla. Ya lo hice. Bien, entonces directamente aquí, tras la caída del Imperio Romano, a manos directamente de los bárbaros, empezó pues el Imperio Bizantino, ¿no? Y como ustedes saben, directamente el arte bizantino estaba con influencias griegas, romanas, orientales, helenísticas del caso, ¿no? Y aquí obviamente podemos destacar que la capital más importante del Imperio Bizantino siempre fue Constantinopla, ¿no? Y aquí podemos ver directamente algunas etapas que el arte bizantino llegó a tener, ¿no? La primera edad de oro va desde el año 527 al 726, ¿no? En estos años aparecen los iconoclastas, ¿no? El movimiento en el cual representaba directamente a Jesús, a los apóstoles y a los santos como tal, ¿sí? Y empiezan después, obviamente, en el año 726, las discusiones iconoclastas, es decir, directamente con los iconódulos, en donde prácticamente se enfrentaban visiones religiosas, ¿no? Por un lado, directamente representar solamente a Dios, ¿sí? Solamente a Él en todas las actividades, mientras que de otro lado representar directamente a los apóstoles, a los santos, a la familia de Jesús. Realmente fue un choque bastante fuerte en el ámbito religioso y obviamente en el ámbito, perdón, artístico también, ¿no? Ahora, si bien es cierto, podemos hablar también de la segunda edad de oro del Imperio Bizantino, en donde prácticamente acá podemos verificar que existía lo que son enfrentamientos, crisis dentro del Imperio Bizantino, y obviamente los cruzados directamente llegaron a Constantinopla, ¿no? Y eso eventualmente logró detener el avance del arte bizantino. La tercera edad de oro del Imperio Bizantino obviamente se da cuando los turcos otomanos directamente conquistan el Imperio Bizantino en los años de 1453, ¿no? Y eventualmente los turcos en este caso no mantenían una religión cristiana y obviamente pues las obras de arte que el Imperio Bizantino que en su mejor momento, perdón, lo realizaron, obviamente quedaron destruidos. Por ejemplo, los turcos otomanos, ¿qué religión tendrían ellos? 10 en este momento. A ver, ¿qué religión tendrían los turcos otomanos? Sino El tarea, Islam, y vamos a consultar. el Islam. Excelente, muy bien. 10, el Islam. Y obviamente, como ustedes saben, para aquel entonces el Islam obviamente contaba con sus propios pensamientos, con sus propias formas de vida, y eventualmente pues el cristianismo llegó a ser un gran contendiente, ¿no? Y eventualmente acá podemos mencionar de que a pesar de que los turcos otomanos llegaron a conquistar estos territorios, la influencia del arte bizantino ya se expandieron por todo el mundo, ¿no? Ahora pasamos directamente al arte bizantino y algunas características, ¿no? Pintura bizantina. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura la señorita Abigail Padilla? ¿Sí? ¿Estamos ahí? Sí, Lisa, buenos días. Buenos días, por favor. Pintura bizantina. En la pintura bizantina destacan los frescos, que son pinturas en las paredes, principalmente de iglesias, las miniaturas para ilustrar libros e iconos,
Pinturas en paneles. Predominó el tema religioso, como las imágenes de Cristo y la Virgen María. Las principales técnicas fueron el mosaico, el temple sobre la tabla, el fresco y la iluminación de manuscritos. Se distingue la pintura bizantina al mosaico por la riqueza de materiales, con abundancia de oro y fastuosa ornamentación, con una pobreza en el movimiento artístico. Las figuras de los personajes se presentan muy alargadas, en pie y con los brazos en una actitud de movimiento o llevando algún objeto. Las vestimentas con que aparecen cubiertos los personajes suelen ofrecer pliegues rectos y paralelos, casi verticales. Solo el manto o capa los representaba con movimiento y recogido sobre el brazo izquierdo de la figura. El rostro de las personas se presentaba con una expresión majestuosa, tranquilo y honesto, con una mirada de frente o a la derecha. El espectador y sus ojos grandes y abiertos por último de pies, pequeños o estrechos y terminaban en punta. Excelente, señorita Díez, muchísimas gracias, ¿no? Entonces, dentro de la pintura bizantina destacaban directamente los mosaicos, ¿no? El trabajo directamente en las tablas, la iluminación de los manuscritos. También podemos destacar que las representaciones estaban alargadas, directamente los brazos tenían una actitud de movimiento, como que siempre llevaban algún objeto, ¿no? Y la expresión de su rostro prácticamente era una expresión de tranquilidad, con una mirada seria, ¿sí? Los ojos grandes y obviamente pues los pies terminaban en punta, ¿no? Y aquí podemos ver una imagen de esta representación, ¿no? Aquí podemos ver a la representación de un santo, aquí tenemos los ángeles, aquí tenemos inclusive los colores, en este caso destacando, ¿no? Es un color medio amarillito. Aquí podemos ver inclusive que esas personas que están representadas aquí siempre llevan algo en su mano y sobre todo la representación de ellos eran de forma alargada, ¿no? Ahora pasamos directamente a la arquitectura bizantina, por favor. Me ayuda en la lectura el señor o la señorita, el señor Cristian Angulo, por favor. ¿Estamos ahí? Cristian Angulo, ¿no? Listo, muy bien, 0. Sí, buenos días, dice. Sí, muy buenos días. Por favor, ayúdeme. Arquitectura bizantina. Ya dicen. En la arquitectura bizantina podemos destacar la construcción de iglesias grandes e imponentes, cuya principal característica fue la presencia de cúpulas sostenidas por columnas, utilizando decoraciones y pinturas religiosas dentro de las iglesias. Es muy diversa y grandiosa, utilizando un plano de la basílica que se hereda de los romanos. Un plano circular que se heredó de los martiria, y la cruz se heredó de los griegos. Esta arquitectura se caracteriza por multiplicar los arcos, las cúpulas, las columnas y las bóvedas para conseguir un tamaño mayor. La obra más destacada de la arquitectura bizantina es la Basílica de Santa Sofía, que está en Estambul. La arquitectura bizantina, ¿no? Prácticamente era extensa, era sumamente grande y una de las características importantes eran las cúpulas, ¿no? Vamos a revisar, ¿sí? La iglesia, ya para revisarlo bien, bizantina. La iglesia de Santa Sofía. Excelente, muy bien, lo vamos a revisar en este momento, ¿sí? Bien, ahora, ¿qué características logramos destacar directamente de esta iglesia? Tienen pilares bastante altos y una cúpula en la mitad de la iglesia. Excelente, muy bien. Como podemos observar en estas imágenes, prácticamente la iglesia
era sumamente extensa, ¿no? Parece que eso nos fue un poquito. Ya, muy bien ahí. Directamente aquí podemos encontrar, ¿no? Como lo decía el señor Víctor, aquí encontramos una cúpula, sí encontramos lo que son las columnas como tal, ¿no? ¿Qué más logramos destacar de esta imagen? A su alrededor también vemos que hay más construcciones como casitas, hay cúpulas pequeñas también. Excelente, muy bien. Sí, excelente. Tenemos pues una variedad de construcciones alrededor de la iglesia, ¿no? Ahora, miremos directamente cómo es las obras de arte dentro de la iglesia. Entonces, miren, prácticamente tenemos la construcción directamente de las cúpulas, ¿sí? Tenemos los colores bastante importantes y resaltando la religión cristiana. También podemos ver lo que son las puertas, ¿sí? Las columnas, los arcos de media herradura que se le conoce, en donde prácticamente resaltaba lo que era una vigencia directamente del cristianismo, ¿no? Por fuera, obviamente, pues es una construcción bastante hermosa, bastante grande y que sigue vigente hasta el día de hoy, ¿no? A pesar de que los turcos otomanos llegaron a conquistarla, todavía prevalecen algunas características importantes, ¿no? Escultura bizantina. ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita? ¿Me ayuda, por favor, el señor Alexander Ochoa? ¿Estamos ahí? Señor Alexander Ochoa. ¿No? Listo, muy bien. 0. Señor Brian Madril, ¿estamos ahí? Muy buenos días. Ayúdame con la lectura, por favor. Escultura bizantina. Claro, buenos días. La escultura bizantina tiene como caracterizada una influencia oriental, siendo un referente de la degeneración del Imperio Romano Occidental, siendo también era importante en este tipo de arte. Existían dos tipos, la grande y la pequeña. Estas esculturas eran formales, hieráticas y frontales. Todas ellas se caracterizaban porque tenían los ojos mirando hacia arriba y muy grandes. Todas las esculturas son de piedra o de mármol y los pequeños relieves eran creados de marfil. Podemos citar como características principales uniformidad, rigidez, falta de naturalidad, presencia de líneas geométricas y follaje estilizado. Por ejemplo, dentro de estas obras de arte de aquí, justamente en esta representación, ¿qué logramos destacar? ¿Qué logramos destacar de esas imágenes, no? Están en alto relieve. Ya, excelente, muy bien. Están representados directamente personas importantes del Imperio Bizantino. Cada una de ellas, obviamente, pues siempre lleva algo en su mano, ¿no? Como pueden ver, también representaban directamente su rostro, perdón, la expresión directamente de su cara, ¿sí? Transmitía lo que es tranquilidad, ¿no? Aquí también podemos ver lo que es sus figuras, que eran bastante alargadas, bastante rígidas. Aquí del lado izquierdo podemos resaltar lo que son enfrentamientos, ¿sí? Aquí tenemos la imagen de la cruz, aquí tenemos la imagen directamente de los ángeles y sobre todo de una lucha que generalmente destacaba dentro del Imperio Bizantino, ¿no? Contra los turcos otomanos. Entonces, miren, prácticamente dentro de la escultura representaban directamente a personajes importantísimos, ¿no? Pero también representaban hechos, sucesos y conflictos que el Imperio Bizantino llegó a tener en su momento. Ahora, los mosaicos. ¿Me ayuda, por favor, el señor Víctor Hugo, por favor? Con todo gusto. Mosaicos. Este tipo de arte estaba muy generalizada en el Imperio Bizantino, especialmente en la Edad de Oro, la época del reinado del emperador Justiniano, 526 a 565.
Las imágenes de mosaico estaban formadas por artistas que utilizaban los pedazos de piedra pequeñas y coloridos pegados en la pared. Imágenes religiosas y del emperador fueron los temas principales. Estos mosaicos son característicos por tener abundante color y luz, ejerciendo funciones didácticas y sobre todo simbólicas. La técnica que se utilizaba es la de opus, teselatum. Prácticamente se basa en mezclar vidrios de color con piedras. Este tipo de mosaico se puede observar en muchas cúpulas y muros interiores. En los muros el espacio es simbólicamente dividido en tres partes. Inferior por la parte inferior para la representación terrestres, media para las representaciones de transición y superior para el cielo. Excelente, señor Díez, muchísimas gracias, ¿no? Entonces, la representación directa del Imperio Bizantino dentro de la utilización de piedras preciosas estaban los mosaicos, ¿no? Obviamente utilizando piedras en donde representaban colores vistosos, en donde directamente todas las obras de arte estaban por estos colores, donde prácticamente ellos utilizaban o tenían lo que es una técnica que se le conoce como el horror vacui, se le conoce, ¿no? Prácticamente era una forma de expresar lo que es el miedo al vacío. Por ende, todas las obras del Imperio Bizantino siempre estaban completas, siempre estaban terminadas. Es decir, todo el espacio estaba ocupado. ¿Sí? No debía existir directamente un espacio vacío. Y a eso se le conoce como el horror vacui. Es decir, que todo tenía que estar completado. Y en el caso de los mosaicos, obviamente las piedras preciosas decoraban todas estas obras de arte, ¿no? Ahora, podemos hablar de otra característica importante de las cúpulas bizantinas, ¿no? Miren, por aquí, por ejemplo, en esta imagen tenemos lo que son las columnas, tenemos lo que son las cúpulas y sobre todo la imagen religiosa, ¿no? Ahora, si nosotros aquí en el Ecuador vamos al centro histórico, la mayoría de las iglesias tienen las cúpulas, ¿no? Aquí tenemos lo que es una representación directa de los arcos, ¿sí? Este se le conoce como el arco de media herradura, ¿sí? Y aquí directamente también contamos con las cúpulas bizantinas, ¿no? Aquí tenemos lo que son características del movimiento iconoclasta, hablando directamente de las representaciones religiosas, ¿no? Obviamente representando al Papa, representando directamente a los sacerdotes, pero sobre todo destacando prácticamente que el cristianismo siempre estuvo latente en todas sus actividades, ¿no? Ahora, si bien es cierto, nosotros podemos destacar algunas características importantes del Imperio Bizantino, ¿no? Me ayuda, por favor, la señorita Dalila. Muchísimas gracias. Ya, Alison, ya le ayudo. Características principales del arte bizantino. Recibió influencia directa de la cultura greco-romana y oriental, principalmente de Siria y Asia Menor, realizando una mezcla de estos diferentes aspectos culturales. Estilo artístico con fuerte presencia de uso de colores. Fuerte presencia de temas religiosos, dado el poder importante del cristianismo. Es un arte estático que tiene a Cristo como tema central. En arquitectura se destacaron las basílicas con cúpulas o las iglesias con forma de cruz griega, siendo una característica predominante el uso de arcos y capiteles decorados. En el exterior continuaron usando el ladrillo y la piedra. La influencia persa fue notable en época del emperador Justiniano. Durante el siglo séptimo Al noveno. al noveno, el arte bizantino empezó a tener influencia del islamismo, ya que los árabes situaron Constantinopla en el año 674 durante
el reinado de Justiniano II. Entonces, prácticamente el arte bizantino estaba influenciado por el cristianismo. Utilizaron materiales preciosos para destacar personajes religiosos, ¿no? En el caso de Jesús, de José, de María, y obviamente el aspecto del arte bizantino fue apoyado y fortalecido por Justiniano, ¿no? Que obviamente él mencionaba que el arte prácticamente era la expresión del alma, ¿sí? Y que obviamente tenían que ser representados directamente por los colores vistosos, por la construcción directamente de las iglesias y sobre todo prácticamente utilizando lo que son materiales preciosos y obviamente los movimientos religiosos. Eventualmente cada uno de ellos empezaron a tener su propia expresión del arte, ¿no? Por un lado, en este caso representando a Jesús, José y María, los santos, los apóstoles, ¿sí? Y por otro lado, directamente representando solamente a Jesús como tal, ¿no? Aquí también podemos verificar que trabajaban en la madera, en los frescos que se le conoce, ¿no? Aquí tenemos lo que es una imagen en donde prácticamente tiene bastante similitud con la iglesia del Quinche. ¿Hemos viajado directamente al Quinche alguna vez? Sí, listen. Sí, Yo hace licenciado. Muy bien. El atrio principal se parece mucho, mucho por decirlo aquí, a la iglesia de Santa Sofía, ¿no? Aquí tenemos la representación en el tema central, ¿sí? Aquí podemos ver, me parece que está Jesús, aquí podemos ver los ángeles, ¿sí? Aquí podemos destacar lo que son los apóstoles, pero sobre todo podemos destacar directamente el trabajo en las paredes, en los muros y en las columnas que en su momento el Imperio Bizantino logró expandir por todo el mundo, ¿no? Muy bien, nos quedamos hasta ahí, por favor. En este momento les voy a compartir una pequeña evaluación, ¿sí? Una pequeña evaluación y eso lo van a terminar hasta, ¿sí? Hasta el día viernes. ¿Está bien o está mucho? Está bien, listen. Gracias, Gracias. licenciado. Hasta hoy noche nada más. ¿Qué opina el resto? Hasta el viernes. Hasta el viernes será. Ya, muy el bien. En viernes, el chat ya licenciado. les voy a compartir, por favor, ¿sí? Ya, en este momento les voy a compartir. No se olviden, por favor, de compartir el WhatsApp también, ¿no? Entonces, esta pequeña evaluación lo vamos a dejar hasta el día viernes. ¿Sí? Listen, una pregunta. Sí, licenciado, gracias. Sí, dígame, por favor. En la plataforma, como, bueno, no me quedó claro, no me quedó muy claro. En la plataforma tenemos que hacer un collage y también estaba viendo que hay que hacer un ensayo con, bueno, con algunos temas que están ahí. Eso le enviamos directamente a usted a su WhatsApp. Sí, en el tema del collage, eso obviamente me lo pueden enviar directamente a mí, ¿sí? Ahí directamente yo les voy a registrar esa actividad. Y el ensayo igualmente lo podemos hacer escrito, ¿no? A mano, Sí, el ensayo me parece que ustedes sí pueden subir a la plataforma, claro. a subir. Ah, ya. Ya voy a Claro, revisar bien. sí, por favor, lo podemos subir y ahí directamente para registrarle. El collage sí directamente me envían a mí, por favor. Muchas gracias. Listo. Muy bien, chicos, nos quedamos hasta ahí. Pasen un bonito día, se cuidan mucho, Dios me los bendiga siempre y nos encontramos el próximo domingo. Cuídense mucho. Gracias, licenciado. Hasta luego, Licen.